Hola a todos, nuevamente. Vamos ahora a proceder a exponer la segunda cápsula, está un poquitito más breve, que trata sobre eh, las diferentes etapas del proceso de deglución. Etapas que probablemente conocen, pero vamos a ver quizás un poquitito más en detalle qué ocurre en cada una de ellas, ¿ya? Las etapas del proceso de deglución dependen también del autor, quizás como la planteé. Si se fijan, aquí tenemos 3 etapas, aquí tenemos 4 etapas y podemos considerar una quinta. Ya lo correcto, creo yo, puede ser considerar 5 etapas, ya que la anticipatoria igual reviste mucha relevancia del punto de vista cognitivo, del punto de vista afectivo, del punto de vista del deseo o del placer de alimentarse, ¿ya? Lo vamos a conversar quizás más adelante, pero esto es sumamente importante en todas las personas. Las personas que tienen disfagia, uno pensará, ok, tiene un componente súper negativo en relación a que no se va a poder alimentar bien, se va a desnutrir o poder sufrir una infección respiratoria, por ejemplo. Pero en relación al componente emocional, es súper fuerte tener que dejar de golpe de alimentarse por la boca o tener que dejar de comer algunos alimentos. Quizás ponga a ser una persona que tiene una disfagia importante y que tiene que comer todo como papilla. ¿Cuántas cosas se verían limitadas ustedes de poder probar? ¿Cuántas cosas tendrían que dejar de comer? Alimentos que les gustan mucho y quizás sean importantes para aspectos emocionales, pero uno no es tan consciente de eso siempre. ¿Ya? Así que la etapa anticipatoria es la etapa básicamente donde antes de que el alimento ingrese a la cavidad oral, como la preparatoria oral, que dice ahí preoral, ¿no es cierto? O preparatoria oral, ¿ya? Donde uno ve el alimento, huele el alimento, se estimulan las glándulas salivales, favorece procesos de atención en la alimentación. ¿Ya? La etapa preparatoria oral, que es cuando el alimento ingresa a nuestra cavidad oral y nosotros preparamos el bolo, ¿no es cierto? Quitamos el alimento con nuestros labios desde el tenedor o de la cuchara, estabilizamos el alimento en nuestra lengua, con la lengua lo llevamos en cada una de nuestras arcadas dentales y vamos preparando el bolo, ¿no es cierto? Con un correcto ascenso palatogloso para que no el alimento no escape hacia anterior, con buen tono muscular, para que no se acumule alimento en nuestros vestíbulos, ¿no es cierto? Y vamos preparando este bolo hasta que nuestros mecanorreceptores, ¿no es cierto? O receptores también de presión en nuestra cavidad oral detecten que el bolo en relación a la viscosidad que tiene ahora está preparado o está listo para ser deglutido, ¿no es cierto? Va a ser empujado por nuestra lengua y ahí es donde empieza la etapa oral, donde se estabiliza la mandíbula, ¿no es cierto? Con los músculos que hablábamos anteriormente en la primera cápsula, con los músculos de la masticación, y se produce la propulsión del bolo. Dura un segundo nomás la etapa oral. Luego, cuando el bolo está llegando a la zona más posterior de la lengua, ¿no es cierto? Cercano a los pilares anteriores de la faringe, la zona más posterior de nuestra cavidad oral, cerca del istmo de las fauces, se desencadena el reflejo de deglución y ahí termina la etapa oral y empieza la etapa faríngea, ¿ya? Donde el bolo se va desplazando por la faringe, van ocurriendo muchos mecanismos de forma bastante simultánea, van ocurriendo muchas acciones, ¿no es cierto? Como el cierre de los esfínteres de protección de la vía aérea, ¿no es cierto? Pliegues bucales, bandas ventriculares, epiglotis, velo del paladar, y se va contrayendo también la musculatura a nivel de la orofaringe para ir propulsando este bolo hacia el esfínter esofágico superior. Cuando ingresa por este esfínter comienza la etapa esofágica. Entonces esas serían las 5 etapas que vamos a revisar a continuación. La primera es, como ya les comentaba, la etapa anticipatoria. En este caso el alimento está ahí, lo estamos viendo, ¿ya? ¿Qué nos va a llamar la atención? La forma que está presentado el alimento. Es muy difícil, es muy diferente quizá presentarle a una persona una papilla que tiene pollo, zanahoria y no sé, otros ingredientes, que por ejemplo una persona que tiene disfagia, que puede comer solo papilla, que quizás tomar estos alimentos, triturarlos, dejarlos como papilla, después con un gel, ¿no es cierto? Con un elemento gelificante, poder configurar en unos moldes, por ejemplo, la zanahoria molida con el gelificante, que quede una zanahoria por ejemplo, está hecha como de papilla, solamente con este gelificante está más firme, entonces emula con el molde la forma de una zanahoria y el pollo emula con el molde, ¿no es cierto?, la formita de un tuto, por ejemplo. Entonces la presentación cambia mucho, puede ser mucho más apetitoso. Y eso en relación a, no sé, una persona que tenga algún grado de deterioro cognitivo va a permitir que la persona tenga mucho más deseo de comer. Si la persona tiene más deseos de comer, el desempeño que va a tener en relación a su disfagia va a ser mucho mejor. ¿Ya? La persona también va a estar más atenta al proceso de alimentación, ¿vale? Comer con más ganas, también con más deseo, ¿ya? Por eso la etapa anticipatoria es súper importante, ¿ya? Bueno, no solamente la forma, hay que preocuparse, o incluso la presentación, hay que preocuparse también del aroma, de los colores, de cómo yo dispongo en el campo visual o en el espacio el alimento. Son elementos que en general las personas no se preocupan, ¿ya? Son elementos que pasan un poco solapados, incluso nosotros los fonoaudiólogos. Entonces es un elemento que sí o sí hay que considerar por las respuestas positivas que puede tener en el paciente. Respuestas positivas considerables,
¿ya? Pacientes que están, muchos adultos mayores enojados, que se enojan, pero ¿por qué tengo que comer pura papilla si no soy bebé? Bueno, podemos darle una vuelta, podemos tratar de buscar otra forma de presentar la comida, otra forma de espesarla, otra forma de gelificar, de ocupar geles para que quede de otra manera, ¿ya? Entonces, una etapa muy importante a tener en cuenta siempre, ¿ya? En la etapa preparatoria oral, es la etapa donde el alimento va a ingresar a nuestra cavidad, ¿no es cierto? Viene la cuchara y nosotros, inicia desde que nosotros retiramos el alimento. Ahí está, ya está iniciando, ¿no es cierto? Donde ocupamos principalmente nuestros labios. Ya hay personas que también retiran alimento con los dientes, pero lo correcto es retirar el alimento con nuestros labios, ¿no es cierto? Ocupamos un buen cierre labial y aquí va a intervenir nuestros labios, nuestros dientes, nuestras mejillas, la musculatura de de la masticación, nuestro paladar duro, nuestro paladar blando también, el cierre que tiene que producir nuestra lengua con el paladar. Eh, y nuestra lengua, innegablemente, si es que no la he mencionado antes. ¿Ya? Aquí el alimento se va mezclando con la saliva particularmente, ¿no es cierto? Empieza a haber ya una actividad enzimática, empieza ya a procesarse este bolo ya en la cavidad oral desde el punto de vista químico, no solamente desde el punto de vista mecánico, no solamente desde el punto de vista de la trituración. Y aquí interviene inervación de muchos pares craneales, ¿no es cierto? Hay un gran nivel de coordinación en relación a la musculatura facial, musculatura del trigémino, musculatura del hipogloso, además de componentes sensitivos, ¿no es cierto? Como el glosofaringio, como facial y trigémino también, que son, como les decía, pares craneales mixtos, que van retroalimentando sobre la viscosidad que tiene este alimento, la ubicación que tiene dentro de la cavidad oral, para poder ir preparándolo adecuadamente, ¿ya? Esta etapa es una de las etapas que tiene muchos procesos voluntarios, ¿ya? Aún así, es una tarea bastante automática, que no quiere decir que sea involuntaria, ¿ya? Es voluntaria porque uno puede interrumpirla cuando uno quiere, puede modificarla como uno quiera, pero es bastante automática porque generalmente cuando estamos comiendo uno no está pendiente de cómo está masticando. Ya, generalmente esto está determinado por un generador de patrones rítmicos de masticación. Uno mastica, por llamarlo o ponerlo en algunos términos, como casi en piloto automático. ¿Ya? Finalmente, cuando el bolo está ya de una viscosidad aceptable, vamos a propulsar este bolo. Para eso necesitamos mantener un cierre, no es mantener un adecuado cierre labial, ¿no es cierto? Sin una tensión exagerada de la musculatura, lo mismo para la musculatura de los buccinadores o de las mejillas. Un buen tono muscular también de nuestra musculatura, la masticación, que se tensan hasta cierto punto, que den estabilidad a la mandíbula para que le den la fuerza o el piso suficiente a la lengua para ir con un vector de movimiento en contra del paladar, ¿no es cierto? Necesita ese sustento de la mandíbula. Y es una etapa que en su inicio puede ser voluntaria, pero luego de que uno empezó ya la propulsión del bolo, ya no se puede detener. Entonces ya tiene este pequeño componente híbrido. Es voluntario en el sentido que uno decide cuándo iniciarla, aunque como les decía antes, esto uno lo realiza bastante en una especie de piloto automático. ¿Ya? Y dura poquito, como dice aquí en la diapositiva, dura en promedio un segundo, o sea, lo que la lengua se demora en empujar el bolo. La propulsión que hace la lengua del bolo es súper importante, por eso la fuerza de propulsión del bolo que ejecuta la lengua a este momento de pistón es súper importante evaluarlo, ¿ya? Porque puede interferir en el proceso de deglución. Luego viene la etapa faríngea, que si se fijan tiene varios componentes. En términos generales, aquí el reflejo de deglución ya se debería haber activado. Si se fijan, hay un 6 aquí en el velo del paladar. El alimento ya pasó por lejos la zona donde se activa el reflejo de deglución, que es en torno a esta zona de acá. Y aquí pueden ver cómo la epiglotis está descendiendo para que el bolo alimenticio pase por esta zona de acá. Y acá podríamos asumir ya que hay un cierre de los pliegues vocales, de las bandas ventriculares, y ahora, porque bueno, que es de abajo hacia arriba, y ahora la epiglotis se está cerrando, ¿ya? Bueno, la activación de este reflejo lo vamos a ver más adelante, que da inicio a la etapa faríngea, es por obra principalmente del nervio glosofaringeo y del nervio vago. Aquí tenemos algunos antecedentes relevantes. Elevación y retracción del velo del paladar, que ya comentamos, protege la nasofaringe del paso del alimento y va guiando este bolo de manera adecuada. Y inicio de ondas peristálticas de la faringe hacia abajo. No son ondas peristálticas propiamente tal, no cumplen la definición de peristalsis, como sí cumple el esófago. Pero sí son contracciones de la musculatura faríngea que en conjunto a la fuerza que ya le imprimió la lengua al bolo van apoyando la transición de este y para que no discurra hacia la vía aérea. ¿Ya? Elevación y adelantamiento del complejo laringio, ya junto al cierre desde abajo hacia arriba de la pliegues vocales, bandas ventriculares y epiglotis. Esto sube y se anterioriza, no solo sube, es súper importante la anteriorización y el movimiento completo, porque eso va a permitir el adecuado cierre con la epiglotis y una adecuada apertura del esfínter esofágico superior. ¿Ya?
Y dice relajación del esfínter cricofaringeo, que más que se relaje simplemente, sino que también está este mecanismo que yo les digo que este mecanismo más físico, más mecánico, que es por la misma anteriorización de la laringe, facilita la apertura de este esfínter, que en condiciones de neuromusculares de espasticidad también se puede, entre comillas, no sé si no sale el concepto adecuado, pero se puede reducir su rango de apertura por un componente espástico, ¿no es cierto? Y el alimento tiende a quedar incluso aquí aposado sobre este esfínter cricofaringeo que es el que estoy mostrando ahí con el cursor. ¿Ya? Aquí hay algo muy importante que es se suspende la respiración, se produce esta apnea. ¿Ya? Y en el centro de la deglución, donde están los núcleos, ¿no es cierto? El núcleo ambiguo y del tracto solitario, son los núcleos del glosofaringeo y del vago, están cercanos al centro que controla también la ventilación, ¿no es cierto? Entonces, como está esta comunicación con interneuronas en el mismo tronco encefálico, en el mismo bulbo raquídeo, se suprime la respiración por este pequeño momento que es lo que dura esta etapa, ¿no es cierto? Par de segundos, para producir toda esta actividad de protección de la vía aérea y luego vuelve a liberar esta supresión, ¿no es cierto? O esta inhibición sobre estas células respiratorias. ¿Ya? Entonces, este centro de la deglución se comunica, tiene una comunicación directa con este centro de la respiración. ¿Ya? Por eso esa coordinación ocurre de manera tan eficaz y tan precisa. Ahí dice que la duración de todos estos eventos, como les decía yo, es en torno a un segundo, ¿ya? Aproximadamente. Puede ir variando también con la edad. ¿Ya? Una persona de 90 años quizás no va a durar tampoco como un segundo. Ahora, si se extiende la duración por mucho tiempo más, obviamente estamos hablando de una disfagia. Ujú. Y finalmente tenemos la etapa esofágica, que es una etapa también involuntaria, igual que la etapa faríngea, ya que no está controlada por nosotros y que comienza desde que el bolo pasa hacia el esófago. ¿Ya? Esta etapa es más difícil evaluarla. Obviamente aquí hay que utilizar ya otro tipo de evaluaciones, como por ejemplo una biofluoroscopía, ¿ya? Una endoscopía, ¿no es cierto?, digestiva alta, para ver si hay alguna alteración estructural, por ejemplo, en el esófago, para ver la motilidad del esófago, por ejemplo, para ver el paso del bolo del alimento por el esófago con una biofluoroscopía. ¿Ya? Aquí lo correcto es que se produzcan diferentes movimientos peristálticos y tenga una duración bien variable, donde un líquido puede pasar muy rápido, en cuestión de algunos segundos, y un sólido ya puede tardar el doble o el triple, por ejemplo, o un bolo más de espeso, ¿no es cierto? Porque a esta altura el sólido ya va a haber estado triturado, ¿no es cierto? Va a estar convertido en un bolo, pero un bolo de mayor viscosidad obviamente va a tomar mayor tiempo de tránsito en el esfínter, o sea, por la etapa esofágica, que también pueden haber disfagias por alteración de la etapa esofágica. Uno siempre está más relacionado quizá o piensa más en la etapa oral, la etapa faríngea, pero la alteración en la etapa esofágica, por ejemplo, tumores, pueden producir una alteración mecánica, ¿no es cierto?, en el esófago, produciendo disfagia, o alteraciones en la motilidad esofágica también pueden comprometer el proceso de deglución. ¿Ya? Y finaliza cuando el alimento llega hacia el estómago, ¿no es cierto? Alcanza el esfínter esofágico inferior, o sea, lo cruza. Ahí finaliza entonces el proceso de deglución. Recordar que era desde el medio externo hacia el medio interno. Y en la tercera cápsula vamos a hablar brevemente sobre aspectos más específicos desde el punto de vista neurológico, ¿no? Un poco más de neurofisiología. Eso, estimado, espero les sea también de utilidad esta cápsula.